ver ahí, ¿verdad? Las pruebas del cristiano, amén. ¿Cuántos sabemos que este evangelio, mis hermanos, es de lucha constante? ¿Cuántos sabemos, mis hermanos, que este evangelio, hermano, no es fácil? No es fácil, hermano, amén. Dice la palabra que si el justo, ¿qué dice? Que si el justo, ¿qué? Con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Quiere decir que nosotros tenemos dificultades, amén. Luchas, situaciones difíciles que pasar, mis hermanos, amén. Pero también entiendo que hay un versículo en la palabra, y la palabra no se equivoca ni se puede contradecir, donde dice que los pensamientos de Dios son para bien hacia nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos pruebas? ¿Por qué hay pruebas si el Señor quiere el bien para nosotros? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen situaciones de alguna manera que nos quieren, hermano, quitar, hermano, mover de nuestra fe? Pero si el Señor dice que todo, hermano, que sus pensamientos son de bien y no de mal hacia nosotros, ¿por qué hay pruebas en nuestra vida? Amén. ¿Se ha puesto a pensar esa parte? Yo al principio me hacía esa pregunta, hermano, cuando recién comenzaba en el Evangelio, y decía, ¿por qué si Dios quiere el bien para mí, por qué a veces parece o pareciera que todo como que se estanca? Como que vienen esas situaciones difíciles que entre más busco, entre más quiero buscar de Dios, vienen esos ataques, vienen esos frenos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Pero muchas veces no entendemos, mis hermanos, que en la vida cristiana, mis hermanos, en la vida, en nuestro caminar como hijos de Dios, a partir de que conocemos del Señor, mis hermanos, el Señor empieza a examinarnos. Amén. El Señor empieza a probarnos de tal manera, hermanos, que esas pruebas nos van a hacer mejores cristianos cada día. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y todas las cosas son todas las cosas. Amén. Sea lo bueno o lo malo que se nos presente en nuestra vida, ciertamente, hermano, tiene o ayuda a bien a nuestra vida, hermano. Hermanos, quiero abrir esta palabra con este texto que el Señor me ponía. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, hablando Santiago, amén, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Y le marqué esa parte, diversas pruebas, se lo puse en sombreado, en amarillo, hermanos, porque diversas pruebas no habla, hermanos, solamente de una prueba. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Diversas pruebas es una frase en plural. Amén. No está hablando de una prueba solamente, sino que como hijos de Dios vamos a pasar por diversas pruebas. No es una prueba. Amén. Y usted se ha puesto a pensar cuáles son esas pruebas. ¿Qué pruebas describe la Biblia? Porque siempre estudiamos, hermano, a la luz de la palabra. Todo esto que estamos hablando, mis hermanos, es a la luz de la palabra, y la palabra del Señor nos habla de diversas pruebas. Yo quiero que se lleven en su corazón, mis hermanos, las pruebas, hermano, las pruebas no son para que nosotros nos quedemos estancados. ¿Cuántos hemos pasado luchas, hermano, necesidades, pruebas? A ver, pruebas. ¿Usted lo ha pasado? Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. ¿Y usted se ha considerado dichoso? ¿Usted se ha sentido contento porque están pasando esas pruebas? La verdad, hermanos. A veces uno no quisiera. A veces, hermano, uno dice, ay, como que no. O sea, si a uno nos dieran a escoger, ¿quieres pruebas? Posiblemente diríamos que no, mis hermanos. Amén. Pero como el Señor no se equivoca y como el Señor es perfecto, mis hermanos, esas pruebas nos ayudan a caminar, a fortalecernos, mis hermanos. Amén. Quiero darle el significado de pruebas según la Biblia. En el Nuevo Testamento, según el griego, pruebas es esa palabra que está en amarillo, mis hermanos, es el diccionario Strong. Dice es
hupomeno, amén. Discúlpenme el griego, mis hermanos, amén. Dice, es quedarse abajo, es permanecer, es quedarse. También figurativamente, hermano, es resistir, mis hermanos. Resistir, amén. Soportar, tener entereza, perseverar, padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener, sufrido, también es sufrir, mis hermanos. Amén. También es sufrir, mis hermanos. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor sobre esta palabra, mis hermanos, de las pruebas. Cuando nosotros pasamos pruebas, mis hermanos, ¿saben qué tiene que haber en nosotros? Una perseverancia, mis hermanos. Amén. Una resistencia. ¿Cuántos sabemos que el camino del Señor no es el que corre más, o no es el que va más rápido, mis hermanos? Amén. Es aquel que va en la carrera, va caminando así, hermano, pero va en resistencia, mis hermanos. Se está poniendo a prueba su resistencia. Y el Señor me daba esta figura. Cuando uno va caminando, mis hermanos, cuando uno va en la montaña, ¿verdad? Usted ha caminado por montañas, por inclinaciones. Amén. Pareciera que todo es más difícil, que todo es más cansado, que todo es más duro. Amén. Le cuesta más. ¿Sabe qué? Esa parte de la montaña, cuando uno va subiendo, considérelo como que si fueran pruebas, mis hermanos. Y más cuando va cargado, ¿verdad? Cuando ha subido a una montaña o un cerro ahí cargado, ahí con una mochilona, hermanos. Amén. Entendamos esto, mis hermanos. Pero cuando llegamos a la colina, baja, ¿verdad? Baja usted, y usted ahí se puede considerar que ya pasó la prueba, que ya va usted de bajada, ya el camino es más ligero. Pero ¿sabe qué? En este caminar hay otra montañita, hay otra montaña, quizás está más alta, y va subiendo, ahí está la prueba, pero llega a la colina, ya lo demás que sigue es bajada. Ya está superando la prueba, ya está aprobando la prueba, mis hermanos. Porque el Señor, déjenme decirles, según la palabra, el Señor es el que da la prueba, mis hermanos. Amén. El Señor prueba, y ahorita lo vamos a ver con la palabra del Señor. Amén. El Señor prueba a cada uno de nosotros, hermano. Porque el Señor no quiere, hermano, que seamos, hermano, que no tengamos un crecimiento espiritual, sino que también es un modo de enseñanza, un modo de aprendizaje como hijos de Dios, para entender y comprender las diferentes situaciones de la vida, aquellas necesidades, aquellos problemas que pasamos. Entender, hermano, que hay un Dios que puede suplirlas, que hay un Dios que puede sacarte de la prueba, que hay un Dios a quien tú le oras y tiene misericordia de ti. Amén. Mas sin en cambio, si es necesario que Dios te pase por la prueba, te va a pasar, mis hermanos. Te va a pasar. Miren, hermanos, si es necesario, el pueblo de Israel, hermanos, le era necesario pasar un desierto, ¿verdad? Le era necesario, para llegar a Canaán, era necesario llegar al desierto. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasaría o qué hubiese pasado si el Señor saca a Israel del desierto a las primeras de cambio, como dicen, ¿verdad? En un 2x3. Lo pudo haber hecho. Pero si era necesario llegar a Canaán y atravesar ese desierto, hermanos, lo ponían otra vez. Así en nuestra vida, tal vez tú le pides a Dios: Señor, pásame de este desierto, sácame de esto, sí, pero si Dios te va a quitar. Pero si es necesario que vuelvas a entrar al desierto, Dios se va a poner en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque necesitas aprender, necesitas comprender que aún en los desiertos Dios te va a sostener, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a sacar. Es decir, Dios no se salta, o mejor dicho, nosotros nos queremos saltar periodos de aprendizaje, pero si es necesario que lo aprendas, lo vamos a aprender, mis hermanos. Amén. ¿A cuántos el Señor nos ha enseñado en lo económico?
a depender de Él. ¿A cuántos el Señor nos ha enseñado que nuestra vida no depende de un cheque? Depende de Él. Amén. Y esa es una prueba, hermanos, donde el Señor te va a enseñar que el Señor es tu proveedor. Que el Señor es tu proveedor. En la enfermedad, ahorita vamos a ir a verlos, hermanos. No me quiero adelantar, amén, hermanos. Quiero que leamos lo que dice la palabra en Lucas 22, 28. Esa es la traducción, la Biblia de las Américas. Dice: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Es Jesús hablando, mis hermanos. ¿Sabe qué? Usted sabía que el Señor fue probado. Parte del pan. Amén. El Señor fue probado. Entonces, si el Señor fue probado, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que como cuerpo de Cristo, ¿cuántos somos cuerpo de Cristo? La iglesia de Cristo. Amén. Que como cuerpo de Cristo también vamos a ser probados, mis hermanos. Y según lo que leíamos en el versículo del principio, hermano, en Santiago, dice que vamos a ser probados en diversas pruebas. En diversas pruebas, hermano. Pero yo quiero que entienda, hermano, yo quiero que entienda que es necesario que las pruebas se presenten en nuestra vida, mis hermanos. Amén. Esta es la pregunta: ¿para qué sirven las pruebas? Punto número 1, mis hermanos, va a fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos hemos comprobado eso, mis hermanos? Amén. Va a fortalecer nuestra fe. ¿Usted le ha pedido al Señor más fe? Señor, auméntame mi fe. Le ha dicho: auméntame la fe. ¿Sabe qué? Prueba. Prueba, porque ¿cómo te va a enseñar, cómo te va a dar el Señor fortaleza en tu fe si no te hace pasar una prueba? Amén. ¿De qué manera te va a enseñar el Señor? ¿Cómo vas a confiar más en Él si no pasas, si no te presentas el examen, verdad? Para fortalecer tu fe. Amén. También, hermanos, dice que forma en nosotros un carácter. Las pruebas, hermanos, forman en nosotros un carácter. ¿Qué carácter necesitamos tener? Un carácter espiritual. Un carácter espiritual, hermano. Un carácter espiritual habla de que tenemos que estar, hermano, firmes en lo que creemos, hermano. Firmes en Dios. Aunque vienen pruebas, aunque vienen situaciones difíciles, yo soy un hijo de Dios. Yo no dejo de confiar en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Fortalece tu carácter, porque, hermano, aquel que tiene un carácter fluctuante en las primeras, hermano, se aparta. No voy a la iglesia, muchas pruebas, muchas situaciones difíciles, no. Entonces, ¿qué tipo de carácter es ese? Amén. Necesitamos un carácter formado, moldeado a la manera de Dios en el sentido espiritual, mis hermanos. También, hermanos, lo que hablábamos hace rato, crea en nosotros resistencia. Crea en nosotros resistencia. Amén. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Esa palabra no solamente en ese versículo se aplica, lo podemos aplicar en toda nuestra vida cristiana, mis hermanos. Si usted no aprende a resistir, fácilmente se va a cansar y fácilmente va a querer abandonar el barco. Se va a querer apartar. Este camino es de resistencia, mis hermanos. Este camino lo logran los que logran llegar a la meta, mis hermanos, o lo que vamos a lograr llegar a la meta son los que resistimos, hermano. Amén. Y también, hermano, nos hace madurar. Las pruebas nos hacen madurar espiritualmente, mis hermanos. Porque no me va a decir que usted toma la prueba, o cuando vienen las pruebas del Señor, ¿verdad? Y usted está en un nivel espiritual pequeño, y aún esa prueba, dice la Biblia que el Señor no nos da más que pruebas de las que no podamos soportar. No te va a dar más de lo que no puedas soportar, pero sí te va a dar algo para que tú puedas crecer, para que tú te puedas fortalecer y tú puedas seguir madurando en este camino del Señor. Amén. Nosotros los que entendemos la iglesia de Cristo,
tenemos, hermano, que entender que las pruebas nos ayudan a madurar, a crecer, a fortalecernos espiritualmente en el Señor. Porque cuando usted ve la prueba, cuando usted ve la lucha, usted sabe de qué se trata. Usted sabe que el objetivo del Señor es que usted vaya creciendo, que usted vaya avanzando, que usted no se quede estancado, que usted no se quede corto en su fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Necesitamos, hermano, madurar espiritualmente hablando. Hermano, la iglesia de Cristo, la novia, la que se casa con el Señor, necesita ser una iglesia que madure. Una iglesia que madure, una iglesia madura en el Señor. Que aunque vengan tormentas y aunque vengan situaciones difíciles, su fe, su madurez espiritual está creciendo, mis hermanos. Hay un avance en su vida. Hay un avance en su vida. Amén. Salmos 11:5, versión de las Américas, dice: el Señor prueba al justo y al impío. ¿Se da cuenta? El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Hermano, las pruebas no solamente son exclusivas para la iglesia, también al impío lo prueban, quizás de una diferente manera, pero dice la palabra que hay pruebas. Entonces entendamos, hermanos, que también nosotros necesitamos ser probados. También las pruebas dice: el Señor prueba al justo. El Señor prueba al justo. ¿Usted se considera justo? Amén. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, mis hermanos. Amén. Somos justos delante de Dios. Amén. Pero en esa justicia, en esa prueba, como Dios prueba al justo, mis hermanos, necesitamos salir aprobados. Amén. Necesitamos salir maduros. Necesitamos, hermano, avanzar cada día. Hermano, las pruebas no son para que usted, como le digo la palabra coloquial, para que usted se agüite, mis hermanos. Para que usted se quede pensando, ¿verdad? ¿Por qué? Rascándose la cabeza. No. Es al contrario. Para entender que algo bueno Dios va a sacar de esto. Algo Dios está enseñándome. Algo Dios quiere mostrarme. En algo, en una área, Dios quiere trabajarme. Amén. Y eso es bueno para nuestra vida, mis hermanos. Eso es bueno. Amén. Por eso Santiago nos hablaba, dice que lo hagamos, que nos alegremos, hermano, cuando estemos pasando por diversas pruebas. Siéntense dichoso, amén. Quiero hablarle, hermano, cuáles son las pruebas que dice la Biblia. Amén. Que los cristianos o los hijos de Dios pasamos, mis hermanos. ¿Quiere ir a saber conmigo? Amén. Pruebas de intriga, mis hermanos. Amén. Pruebas de intriga. Hechos 20:19, versión de las Américas, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, Pablo, ¿verdad? Hablando, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Amén. Las primeras pruebas, hermanos, vamos a pasar, quizás son las pruebas. El orden, hermano, no altera el factor. Amén. Pruebas de intriga, hermanos. Amén. La intriga, hermano, es un complot, es una maquinación, es una acechanza, es una confabulación, mis hermanos. Hermano, una pregunta: ¿han hablado mal de usted alguna vez? ¿Alguien ha planificado algo para hacerle daño a usted? ¿Alguien ha murmurado de usted porque es cristiano? Amén. Pruebas de intriga, mis hermanos. Alguien le ha tratado de poner el pie, ha tratado de acecharlo, de hacer un complot en su contra, de conspirar, de hablar mal de usted. Esa es una prueba de intriga, mis hermanos. Porque va a la iglesia, porque busca de Dios. Amén. Porque busca de Dios. Siempre, por ejemplo, en los trabajos, cuando a veces uno sabe que uno busca de Dios, lo que quieren es sacarlo de sus casillas. Vamos a hacerle enojar a aquel.
a ver qué dice, a ver cómo reacciona, a ver qué dice, a ver qué hace. No sé si a usted le ha pasado. Yo he escuchado casos que así pasan también. A mí me ha pasado, mis hermanos. Amén. Eso es una intriga. Empiezan a murmurar de sus espaldas, empiezan a hablar tras de usted, ¿verdad? Eso es una intriga. Hay un complot, mis hermanos. Amén. Estoy hablando, por ejemplo, los que hablaban de Pablo dicen que la intriga eran los judíos, ¿verdad? Los que se confabulaban en contra de Pablo. ¿Será que entre cristianos pasa eso? Sí. Amén. Y tenemos que tener cuidado. Amén. Pero de esa parte, aunque haya intrigas, aunque haya confabulaciones, ¿sabe qué? Dios quiere sacar algo de nosotros. Dios quiere ver qué reacción tenemos. Amén. ¿Qué reacción tenemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué pensamos quizás? Amén, mis hermanos. Las intrigas, hermanos, son pruebas que se nos pueden presentar a cada uno de nosotros. Que hablen de usted, que hablen a sus espaldas, que se confabulen algo. No se sorprendan, mis hermanos. Amén. Siguiente prueba, mis hermanos. Pruebas de aflicción. Segunda de Corintios 8:2 dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pablo hablándole ahí a los corintios, mis hermanos. Amén. Le estaba hablando que habían pasado una gran prueba de aflicción. ¿Sabe qué? ¿Cuáles son las aflicciones? Las tristezas que a veces como hijos de Dios pasamos. Usted se ha puesto triste ya en los caminos del Señor. Le han dicho o hecho algo que lo ponga triste, mis hermanos. La aflicción es una angustia en su vida. Amén. Es un sufrimiento. Tal vez es una amargura, mis hermanos. Se aflige el alma, se aflige su espíritu. Amén. De ese tipo de pruebas estaba hablando Pablo con los corintios, mis hermanos. Pero dice ahí, pues en medio de una gran prueba de aflicción, que dice ahí, abundó su gozo, mis hermanos. ¿Qué necesita usted para cuando esté pasando una prueba de aflicción? Tener gozo en el Señor. ¿Es fácil? No es fácil. Pablo describe una serie de aflicciones y dice, me gozo en. No es fácil, pero somos capaces, hermano. Porque entendemos que Dios quiere sacar provecho de esas aflicciones en nuestra vida, hermano. Las tristezas, el dolor, la angustia, el sufrimiento, mis hermanos. Amén. Dios quiere enseñarnos a ser receptores de su gozo, aún en momentos de dificultad. Amén. Como que suena contradictorio. A ver, lo vuelvo a repetir. Dios quiere enseñarnos el gozo aún en medio de las aflicciones. Lo ha experimentado. Y si no lo ha experimentado, lo va a experimentar. Y cuando lo experimente, Dios le va a mostrar lo que quería hacer en su vida, en su corazón, mis hermanos. Dios quiere, hermano, quitar la amargura, quitar la aflicción, quitar el dolor, quitar la angustia. Son pruebas que como cristianos pasamos, son pruebas que como hijos de Dios no estamos exentos a pasar, mis hermanos. Pero Dios quiere que experimentemos esa parte, aunque suena contradictorio, aunque suena como que chocan, pero Dios quiere que usted, hermano, que usted y yo las pasemos, mis hermanos. Amén. Amén, mis hermanos. Tiene gozo. No les vine a hablar. Les vine a hablar, hermano, de cómo crecer espiritualmente, mis hermanos. Amén. Pruebas de fe. La siguiente son las pruebas de fe. Primera de Pedro 1:7, Biblia de las Américas, dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en la alabanza, gloria y honor y en la revelación
de Jesucristo. Amén. Para que la prueba de vuestra fe. ¿Qué será, hermano? ¿Cómo serán las pruebas de fe? Amén. Pruebas de fe. ¿Alguna vez ha estado en una situación que pareciera imposible que pudiera salir? Pero usted le ha clamado tanto al Señor y el Señor le ha respondido. ¿Sabe qué? La fe se muestra en las situaciones, hermano, cuando uno no está palpando, cuando uno no está viendo ese problema resuelto. Pero usted está orando al Señor y el Señor quiere y el Señor se lo va a dar, mis hermanos. Dios prueba nuestra fe. Amén. Tal vez, hermano, no sé, te quedaste sin despensa o algo, pero viene y tú clamas al Señor y el Señor mueve sus vasos para suplirte, para darte. Tú le clamaste al Señor, eso es tu fe. Amén. Fe, ¿qué es fe, mis hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez alguien te dijo, no va a suceder de tal manera como tú piensas, pero usted tiene fe que sí. Amén. Tal vez alguien te ha dado un falso diagnóstico, un mal diagnóstico, pero usted confía que el Señor tiene en control todas las cosas. Eso es fe. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos, hermanos, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos? Amén. Si el día de hoy estamos en esta casa, es por la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón. Amén. Si el día de hoy estamos en sus caminos, mis hermanos, es por fe, mis hermanos, caminando como Abraham, como viendo al invisible. Amén. Su fe, hermano, tiene que crecer, tiene que avanzar. Su fe no tiene que ir desmenguando su fe. Su fe tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo. ¿Sabe qué, mis hermanos? Algún día la fe se va a ir de esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ver el cumplimiento de la promesa. Mira, hermano, ¿cuántos esperan al Señor? Yo espero al Señor y yo sé que el Señor viene pronto, mis hermanos. Amén. Esa es mi fe, esa es mi esperanza. Amén. Pero algún día la fe será quitada. Amén. ¿Por qué? Porque ya se cumplió lo que esperábamos. El amor nunca va a dejar de ser. Amén, mis hermanos. Pero la fe es necesaria en nuestra vida para poder agradar a Dios. Para poder agradar. No nos podemos llamar hijos de Dios. No nos podemos llamar cristianos si no actuamos en fe. Amén. Si no hablamos en fe, si no nos comportamos en fe, mis hermanos. Amén. ¿Cuándo somos testigos de que Dios contesta? ¿Cuándo somos testigos de que Dios tiene respuesta a aquellos que claman con clamor ferviente? Aquellos que no quitan el dedo del renglón y dicen, no, aquí dice la palabra que hay un Dios que suple. Aquí dice la palabra que hay un Dios que sana. Aquí dice la palabra que hay un Dios que liberta. Es la fe, mis hermanos. Es la fe. No aparte su dedo del renglón. Lo que tú estás esperando, lo que tú le has pedido al Señor, Dios te lo va a cumplir. Dios te lo va a cumplir, mis hermanos. Amén. Eso es fe, mis hermanos. Y la fe es probada, mis hermanos. Y la fe es probada. ¿Cuántos hemos pasado pruebas de fe? ¿A cuántos el Señor nos ha contestado lo que hemos pedido? Amén. Tu fe que no mengue, mis hermanos. Son tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos donde la maldad se ha multiplicado, pero que en el corazón de cada uno de nosotros no se aparte la fe que tenemos en Dios. Amén. Y esa fe no es de nosotros, sino que Dios la depositó. Amén. Dios la depositó. Pero Dios quiere que esa fe vaya creciendo. Y las pruebas de fe nos ayudan para que vaya creciendo esa fe, mis hermanos. Amén. Le seguimos.
Ya casi termino, hermanos. Amén. Pruebas de fuego. Pruebas de fuego, mis hermanos. Primera de Pedro 4:12, mis hermanos, dice, en la Biblia de las Américas, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Fíjense lo que dice Pedro, no se sorprendan, no os sorprendáis, no se sorprendan. ¿Por qué será que no se sorprendan, mis hermanos? Usted no se sorprende de algo que usted espera. ¿Amén? ¿O sí? Mire, hay muchas cosas, ya en esos tiempos, mis hermanos, hay muy pocas cosas que sorprenden, mis hermanos. ¿Amén? Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo, mis hermanos. Hermano, las pruebas de fuego, cuando el Señor nos pasa por pruebas de fuego, ¿sabe lo que tipifica el fuego? ¿Cuántos saben? Purificación, mis hermanos. Amén. Uno de los procesos, hermano, de purificación es el fuego. Amén. Así se prueba el fuego, los metales, mis hermanos. Amén. Y uno de los métodos de la purificación del oro, usted es oro, ¿verdad? Es el fuego. Amén. La prueba de fuego lo que hace en nuestra vida, mis hermanos, es para purificarnos, mis hermanos. Una prueba de fuego no es para destrucción. Amén. En una prueba de fuego, el Señor, ¿sabe qué? Le está quitando las impurezas que tiene aún en su vida, que aún yo puedo tener en mi vida, mis hermanos. Amén. El oro es pasado por el fuego y se prueba si es oro verdaderamente. Amén. Y el fuego lo que hace es purificarnos, mis hermanos. Es purificarnos, mis hermanos. Entonces, en una prueba donde el Señor te va a purificar, son ese tipo de pruebas, mis hermanos, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. O sea que tenemos que ser entendidos. Hermano, se lo resumo: no se espanten. En un lenguaje coloquial, no se espanten, que no les sorprendan. Dios nos tiene que purificar. Dios nos tiene que quitar las impurezas, aquellas cosas que no son saludables para nuestra vida espiritual. ¿Quién me da un ejemplo? Amén. ¿Quién me da un ejemplo? Cuando hay purificación, ¿qué nos pueden quitar, mis hermanos? Un mal hábito. ¿Qué más nos pueden quitar? Las malas palabras, las malas costumbres. Amén. ¿Qué más nos pueden quitar? Maldiciones generacionales. Amén. Hay pruebas que nos purifican, mis hermanos. El fuego nos purifica y nos deja ver las imperfecciones. Nos las quita, mis hermanos. Usted es oro, ¿verdad? Amén. Somos oro. Amén. Hermano, la prueba de fuego, hermano, déjeme regresar. La prueba de fuego, hermano, es para refinarnos cada día más. Según la palabra, hermano, nosotros tenemos que entrar al cielo purificados. Amén. Pero no vaya usted a creer que le van a purificar la carne en el sentido de que la carne va a entrar al cielo, no. Es el espíritu y el alma el que nos están purificando, mis hermanos. Amén. Nos están quitando las impurezas. Quizás nos están quitando algo que teníamos arraigados y no nos queríamos dar cuenta, o nos habíamos dado cuenta y nos estábamos aferrando a eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor, hermano, quiere purificarnos cada día. Amén. El Señor quiere purificarnos. Quiero leerle Job 23. Solo se lo voy a leer. Job 23, 10.
Dice, él conoce mi camino, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, mis hermanos. Amén. Cuando el Señor te prueba por el fuego, mis hermanos, lo que quiere es sacar el oro que hay en ti, quitarte todas las impurezas que hay. Amén. ¿Cuánto nos dejamos purificar por Dios? Pruebas en el desierto. Deuteronomio 8:16, la Reina Valera contemporánea, mis hermanos. Deuteronomio 8:16 dice: tu Dios que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para finalmente ¿qué? Hacerte el bien. ¿Sabe qué? Dios nos prueba en el desierto. Dios nos prueba en el desierto, hermano, aún en esa situación tan difícil, aún en los desiertos, Dios nos sigue probando, mis hermanos. En el desierto, mis hermanos, van a sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Amén. Porque a Israel, hermano, en el desierto, se recuerda que Israel renegó, quería regresarse a Egipto. Amén. Quería regresarse al mundo. ¿Cuántos han estado en el desierto y se han querido regresar al mundo? No, ¿verdad? No volteo a ningún lado. Amén. Hay desierto, hermano, hay prueba, hermanos. En el desierto, mis hermanos, en el desierto, hermano, Dios te va a probar. Pero va a probar, hermano, si verdaderamente estás confiando en Él. En Él, mis hermanos. Porque en el desierto hubo guianza para el pueblo de Israel. ¿Cuántos saben? En el desierto hubo provisión para el pueblo de Israel. En el desierto, mis hermanos, hubo esa columna, hermano, de fuego que los guiaba en la noche. Amén. Esa sombra que había en el día. Había provisión. Pero aunque todo Israel veía esas situaciones, le negaban, renegaban. Hicieron un becerro de oro. Anhelaban regresar a Egipto. Así pasa con muchos cristianos, que cuando están en las pruebas, que cuando están en las dificultades, en el desierto, dicen: si allá en el mundo estaba mejor. ¿Se da cuenta cómo Dios quiere que aún en medio del desierto maduremos y entendamos que aunque hay prueba en el desierto, no quiere que regresemos atrás? No quiere que volvamos a Egipto. No quiere que volvamos. Y Egipto no solo representa el lugar, hermano, sino todas las costumbres, todo, hermano. Amén. Porque quizás, hermano, también podemos estar en la iglesia, pero con las costumbres de Egipto. Amén. Y de eso debemos de descontaminarnos, hermanos, cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere hacerte el bien, mis hermanos. Me llamó la atención esta parte final del versículo. Dice: para finalmente hacerte bien. Israel no lo veía así. Israel renegaba. Israel al principio renegaba y veía: ¿cómo es posible que el Señor nos sacó? Y ahora venimos a comer este pan tan bofo, decían, ¿no? Renegaban, hermanos. Tú no has renegado, ¿verdad? Pruebas del corazón, mis hermanos. Pruebas del corazón. Salmo 17, versículo 3, Biblia de las Américas. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Amén. ¿Sabe que Dios prueba el corazón? Amén. ¿Sabe que Dios prueba el corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Pregúntese usted mismo: ¿qué hay en mi corazón? Amén. Examínese cada uno nuevamente, ¿verdad? No es Santa Cena, pero vayamos a examinarnos.
¿Saben para qué, hermano? Es un post de una consagración en Dios, mis hermanos. Examínese que hay en su corazón. Hay amargura, hay enojo, hay rencor, o quizás hay paz, hay tranquilidad, todo está bien. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque Dios prueba el corazón, mis hermanos. La prueba del corazón va a reflejar lo que tienes en tu alma. Si te hicieron un daño, Dios lo va a probar y va a ver si aún tienes en tu corazón esa amargura, ese rencor, si aún no has sanado. Cuando Dios prueba el corazón, mis hermanos, verifica que si aún tienes esas heridas, tienes que sanarlas. Tienes que sanarlas. Tienes que liberarte de las cadenas. Tienes que quitarte las cosas que aún pueden estar hiriéndote en el corazón. Tienes que quitarte esas cosas que aún, hermano, no te dejan crecer, avanzar. Mira, hermano, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. No dejes que los problemas, no dejes que las situaciones externas a Dios lo saturen, lo tengan, hermano, afligido, porque Dios lo va a probar. Amén. Dios prueba el corazón y Dios quiere encontrar un corazón sano, un corazón limpio. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos. ¿Y qué? Y puro de corazón. Amén. Siguiente, hermano, pruebas en el cuerpo. Y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Sabe qué? Hay pruebas en el cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. Pablo hablándole a los Gálatas. Pablo estaba pasando una prueba en su cuerpo. ¿Cuántos hemos pasado pruebas en el cuerpo? Hablando del cuerpo físico. Amén. Hablando del cuerpo físico. Esas pruebas van relacionadas, hermano, siempre, la mayor parte es a una sanidad en tu cuerpo. Pero muchas veces se nos olvida la raíz de esa enfermedad. ¿Sabe usted que lo que hay en el alma lo refleja el cuerpo? ¿Sí sabe usted? La Biblia dice que lo que hay en el alma lo va a reflejar los huesos. Si hay amargura, los huesos, este cuerpo físico lo refleja. Amén. Dios quiere sanarnos espiritualmente en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo, mis hermanos. Amén. Pero tenemos que dejarnos que Dios trabaje en nuestra vida. ¿A cuántos Dios nos ha sanado en el cuerpo? Amén. Una de las cosas que dice la palabra que debemos de guardar el cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Porque es templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que guardarnos. Amén. Pero Dios prueba el cuerpo en el sentido de que quiere ver limpieza también en tus actos, mis hermanos, en tus actitudes. Amén. Que tu cuerpo esté descontaminado de acciones, de actitudes que no agradan a Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Tenemos que guardar también el cuerpo, hermanos. También es responsabilidad de nosotros porque es templo y morada del Espíritu Santo, mis hermanos. Siguiente, y con eso termino, mis hermanos. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Sabe qué es bienaventurado? Doblemente dichoso. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, escuche bien, recibirá
la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Para pasar la prueba usted necesita amar a Dios. Para recibir esa corona usted necesita enamorarse de Dios. Amén. Para recibir esa corona usted necesita pasar la prueba, ser aprobado. En nuestra etapa como hijos de Dios, mira hermano, no lo quiero simplificar de esta manera, pero quizás es el mejor ejemplo. Cuando uno va escalando en la vida académica, para pasar al siguiente nivel, lo aprueban, ¿verdad? Lo prueban, lo examinan. Y si pasaste esa prueba, vas al siguiente nivel, ¿verdad? Segundo o tercer año. Para eso es como para ejemplificar esto. Nuestra vida cristiana es así. Las pruebas, hermanos, nos van haciendo aprobados cada vez más. Amén. ¿Cómo vas a hablar tú de fe si no te han probado la fe? ¿Cómo tú vas a hablar de las pruebas del cuerpo, de que Dios sana si no has experimentado la sanidad? ¿Cómo vas a hablar de un Dios que provee si no has experimentado la escasez? Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo vamos, hermano, a hablar de un Dios que en todas las pruebas que hemos pasado, que te ayuda en medio de la aflicción, que te ayuda en medio de aquellas intrigas, si no las pasas? Amén. Tenemos que pasar esas pruebas para presentarnos, como dice ahí, bienaventurado el hombre que persevera. Otra vez, persevera en resistencia, ¿verdad? Perseverar, que resiste, vamos a ponerle ahí, bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Enamórese del Señor, mis hermanos. Entre más enamorado del Señor usted va a ser fácil pasar esas pruebas. Que su mirada esté enfocada en el Señor. Que su objetivo sea agradar a Dios. Amén. Que su objetivo sea, hermano, tener una vida agradable delante de Dios, mis hermanos, y seguir avanzando. Que las pruebas no nos detienen. Las pruebas, hermanos, no son para estancarnos. ¿Cuántos y cuántos en el desierto quedaron muertos? Porque no entendieron que ese desierto se pasaba con Dios. ¿Cuánto cristiano en medio de las pruebas se queda tirado porque no entiende que las pruebas se pasan con Dios? ¿Cuántos y cuántos se han alejado de los caminos del Señor por una prueba? Y esa no era la finalidad del Señor. La finalidad es que crezcamos, porque el fin es hacerte el bien, como le dijeron a Israel. Porque el fin es que usted esté bien, mis hermanos. Amén. Porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Gloria a Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Yo